Un saludo para todos nuestros amigos bolivianos desde México, desde donde estamos haciendo este primer análisis que ya debíamos hacer en relación con lo que está sucediendo en ese país, en Bolivia, desde el lado político, el lado de la pandemia y los efectos que la mano del hombre por estos enfrentamientos de fuerzas políticas está generando en relación con agravar la situación para muchas personas que están padeciendo esta enfermedad de COVID-19. Así que vamos a hablar de los últimos acontecimientos, la postergación de las elecciones y todo lo que hay que tocar en relación con el momento que está viviendo hoy Bolivia. Y yo le agradezco mucho a nuestro invitado, a Gonzalo Chávez, economista, por cierto, de la Universidad Católica Boliviana, que nos acompaña desde La Paz para decirnos primero cómo estás. Si fuera un paciente Bolivia, ¿cómo lo describirías desde el lado político, económico, social, cuarentena, COVID-19? Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto estar contigo y permíteme entrar directamente al diagnóstico. Si tuvieras los indicadores económicos, Bolivia está con una recesión de menos 7,4% al tercer trimestre, el desempleo es cercano al 10%, la inflación está súper baja, tenemos déficit público, tenemos déficit comercial. Desde el punto de vista social, tú ves una sociedad totalmente dividida, enfrentada, 100 bloqueos en este instante en todo el país. Tú lo que ves también es una situación política altísima, enfrentamiento de poderes entre el legislativo y el ejecutivo que no pueden entenderse, inviabilidad de las elecciones que deberían realizarse allá como el 18 de octubre, y si a eso sumas la crisis sanitaria, como en toda América Latina, aumentando la cantidad de contagios, el número de personas que están muriendo, entonces yo te diría que con todos esos indicadores, pues Bolivia está en terapia intensiva, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que ya le están haciendo respiración artificial, y lamentablemente, pues dentro de la sala de tratados intensivos en la UTI, ¿no es cierto?, están los parientes, los amigos, los vecinos, sectas religiosas peleándose. Es decir, esa es la imagen dramática, la persona al borde de la muerte y la sociedad boliviana y sus élites políticas en un enfrentamiento muy fuerte de poder político, lo que hace que las medicinas económicas, sociales, y sobre todo la política de salud que tú debías realizar no es efectiva porque la institucionalidad está en el aire completamente rota, y eso genera pues una crisis económica, social, política, sanitaria conjunta. Yo diría que Bolivia está viviendo lo que alguna vez se dijo en una película, la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Y eso es sumamente complejo, y por primera vez después de muchos años yo diría que no hay luz al final del túnel, y a veces cuando aparece luz parece un carro en dirección contraria. Me estás escribiendo, y toda proporción guardada, a una especie de torre de Babel. Y ya estamos hablando de ¿qué? ¿Del día 8 de protesta? ¿Estamos hablando de cuántos bloqueos? ¿Decenas, más de 50, más de 60 en todo el país? Bueno, hablamos de aproximadamente 100 bloqueos. Las principales carreteras que conectan las ciudades grandes como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz están bloqueadas. Hemos comenzado a tener escasez de alimentos, pero lo más dramático, especialmente por la crisis sanitaria, es que no hay oxígeno. Hay ya aproximadamente 31 personas que han muerto en hospitales por falta de oxígeno. Hay decenas y centenas de niños, de bebés que han nacido y están corriendo el riesgo de no tener oxígeno, porque en los bloqueos no dejan pasar a los carros cisternas, es decir, o han bloqueado algunas plantas de producción de oxígeno. Ese se ha convertido en el tema central. Esta mañana el gobierno ha anunciado que desde Santa Cruz, que está en el oriente boliviano, hacia el occidente boliviano, a La Paz, va a venir una caravana de camiones llevando 66 toneladas de oxígeno. Por lo tanto, el tema del oxígeno pues se ha convertido en un tema central. No solamente está muriendo gente, ¿no es cierto?, sino que le falta oxígeno a la democracia boliviana, a la economía boliviana y a la sociedad boliviana, que está enfrentada por un grupo que ha surgido con mucha fuerza, ¿no es cierto?, y que estaba en una situación relativamente
con menor fuerza, como es el movimiento al socialismo de Evo Morales, que ha decidido, ¿no es cierto?, poniendo como pretexto la fecha de elecciones, de alguna manera intentar desestabilizar el gobierno de la señora Áñez, que también después de 8 meses se ha ido desgastando por errores políticos internos, por la crisis económica, por la crisis sanitaria. Entonces, el Poder Ejecutivo, controlado por la señora Áñez, está en discusión muy dura con el legislativo y las políticas públicas que necesitan de aprobación congresal, como por ejemplo 1.500 millones de dólares que ha dado la cooperación internacional, no se pueden activar porque el Congreso, controlado por Evo Morales y el movimiento al socialismo, no aprueba. Entonces, las políticas públicas para la salud quedan en el aire. Qué tristeza la intransigencia de grupos políticos que se tienen que entender sí o sí, hoy, ayer y mañana, porque se va a ir la pandemia y tú pues, lo puedes decir tú, porque esto podría sonar a sobresimplificar, pero cuando dos grupos políticos no se entienden y no se han entendido por tanto tiempo y está perdiéndose vidas humanas por estos bloqueos, estás hablando de una intransigencia que se antoja que incluso tenga imputabilidad, algún cargo por hacer que esta gente, que estas terceras personas, ciudadanos también del país, pues estén arriesgando la vida o la de sus seres queridos. Totalmente. Aquí ciertamente ya la política ha pasado a mostrar su cara más fea, su cara de enfrentamiento, pero también el tema delincuencial, ¿no es cierto? Es decir, ya muchas de estas acciones no son permitidas, ambulancias que son apedreadas, ¿no es cierto? No dejan pasar oxígeno, eso ni en las peores guerras, ¿no es cierto? Entre países o entre regiones, pues se respetan. Aquí, lamentablemente, eso no está ocurriendo y esperemos que la clase política pues haga su trabajo, que es sobre todo tender puentes, pactar, entender, porque Bolivia, los problemas económicos, sociales, de pobreza, de exclusión, que no avanzaron significativamente como nos hicieron creer anteriormente el gobierno de Morales cuando hubo una bonanza económica significativa, pues siguen siendo los mismos. Y van a ser los mismos antes de los 200, 300 muertos y después de los 200 y 300 muertos. Por lo tanto, lo sensato, lo racional, lo pacífico es que la clase política llegue a algún tipo de acuerdo para que tengamos elecciones este 18 de octubre y el médico soberano, el pueblo, la gente vaya y vote y de una vez por todas restablezca la soberanía y diga cómo nos vamos a organizar y porque por supuesto las políticas públicas que se requieren son profundas, necesitamos un cambio significativo. Toda América Latina y toda Bolivia está frente a un desafío, ¿no es cierto?, de política económica muy complejo porque estamos frente a la peor recesión que se ha producido después de 1929. Sí, claro. Frenar la economía para mitigar los contagios, romper las cadenas de contagio, tiene por supuesto que este efecto y mientras más nos tardemos, de más hondo vamos a tener que salir. Hablaste de Evo Morales, del expresidente Evo Morales. Háblame del gobierno en funciones, Jeanine Áñez, y cuánto omisión, cuánto le ha faltado estar a la altura del desafío actual que tiene mucho político, por supuesto, y en el que está claro que no se están oyendo. Mira, después de octubre y noviembre, donde hubo una revuelta popular ciudadana frente a un fraude fuertísimo que hubo realizado por el movimiento al socialismo y Evo Morales, y además que venía del desconocimiento de la voluntad popular del 2006, 2016, cuando la ciudadanía dijo no a la reelección, se produjo la revolución ciudadana, ¿no es cierto?, y salió Evo Morales y se nombró un gobierno de transición en una situación que ya era sumamente compleja y difícil. Y hubo una gran esperanza porque tenía que ser un gobierno de transición que iba a durar 3, 4 meses, venían las elecciones y obviamente devolvíamos la voz al pueblo boliviano para que elija a sus gobernantes. Sin embargo, ahí se cruzó algo que nadie esperaba, el tema de la pandemia, y también yo creo un error político, en mi opinión, de que la presidenta decidió ser candidata. Cuando algo que se criticó muchísimo en el pasado inmediato era que el gobernante sea candidato. A pesar que la Constitución boliviana lo permite,
¿verdad? Este era uno de los ejes de credibilidad, de reputación fundamentales. Entonces, la gente ya se había cansado de tener con Evo Morales un candidato presidente que hacía un uso abusivo de los recursos y que manipuló, ¿no es cierto?, el tema electoral. Entonces, cuando Áñez entra al poder, había la gran esperanza de que ella se convierta en la pacificadora, en la persona que iba a hacer esta transición difícil hacia una situación de una nueva elección. Pero no fue así. Creo que ese es uno de los problemas complejos. Y por supuesto, se cruzaron a este problema político y electoral los temas de la pandemia, un sistema de salud desastroso que tiene Bolivia, después de 14 años de haber recibido medio plan Marshall a precios de hoy. Bolivia tuvo una bonanza entre el 2016, del 2005-16 hasta el 2014. 10, 12 años de una entrada de dinero significativa, 60.000 millones de dólares, por eso digo medio plan Marshall, y se infló una burbuja de consumo y sobre todo no se invirtió en lo más importante, educación y salud. Vino la pandemia y nosotros tenemos un superávit de canchas de fútbol, un superávit de edificios del poder, tenemos museos para Evo Morales, y no tenemos hospitales, no tenemos camas, no tenemos respiradores, ¿no es cierto? El gobierno actual ha intentado hacer eso, dotarnos un poco más, pero en plena crisis no le ha ido bien, no ha ido a la velocidad suficiente, y el resultado, pues, es que la pandemia ha crecido mucho en nuestras ciudades, mucha gente enferma, mucha gente muerta, gente muriendo en las calles porque no tiene dónde ir, ¿no es cierto? Y si a esto le pones todavía el gran conflicto social impulsado, ¿no es cierto?, por una acción revanchista de parte del partido de Evo Morales, pues estamos en una situación donde Bolivia está en graves problemas, se asfixia por falta de oxígeno, la gente se asfixia por falta de oxígeno, la gente se asfixia por falta de salida económica, todos los oxígenos que necesita una sociedad, una democracia, una economía, están cortados y en gran medida por esta disputa insana del poder entre grupos que no hacen su trabajo, que debería ser buscar acuerdos por el bien de todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? La disputa insana por el poder. Quiero subrayar lo que tú estás diciendo porque esta parte es la que nos ha quejado como región, como países en América Latina por tanto tiempo. Esa disputa insana por el poder es el precio que pagamos los ciudadanos cuando no exigimos de nuestros gobernantes lo que hoy con la pandemia ha quedado al desnudo, que es la cantidad de déficit que hay y deficiencias en los servicios que nos ofrecen, en la infraestructura que está para nosotros, los ciudadanos, etcétera. Para cerrar, ¿cómo o quién o qué situación o qué condiciones destraban esta torre de Babel y ponen a sentar a dos fuerzas políticas que no se entienden, pero que tienen que encontrar un lenguaje común de aquí en más? Mira, yo creo que esta es una ingeniería política compleja de mediano y largo plazo, pero que comienzan con un pacto por la vida. Un pacto por la vida para colocar 800.000 millones de dólares para la salud ahora, inmediatamente, para que se destrabe estos recursos que a veces están congelados en el Congreso boliviano. Creo que pasa por un acto de desprendimiento de parte de la presidenta, para que no sea candidata. Probablemente eso no es la solución completa, pero ayuda. Esta es una salida donde hay que ir juntando parte a parte, ¿no es cierto?, para reconstruir el cuerpo político. Entonces, que la presidenta renuncia a su candidatura, no a la presidencia, sino a su candidatura, puede ayudar mucho. También sería muy importante que los partidos políticos y los líderes que están contra Evo Morales lleguen a algún acuerdo político base de no agresión o de crear condiciones de llegar a octubre relativamente adecuado. Es otro camino. Y creo que también es fundamental que se encuentre algún programa económico de cortísimo plazo a través de mayores bonos, transferencias a la gente, que se realicen ayudas rápidas también a algunas empresas y que sobre todo vayamos con seguridad a las elecciones de octubre 18 para que reconstruyamos la sociedad
boliviana, ya que los políticos no pudieron hacerlo. Es responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas en Bolivia, a través de su voto, darle esperanza, darle horizonte a un país que ya viene sufriendo demasiado con la propia pandemia, a la cual se ha sumado la crisis económica, social y política. Hay mucha gente muy triste, hay gente que no ve horizontes, y lo que creo que los bolivianos tenemos que entender es que el futuro se construye, el futuro no se espera. Y para eso necesitamos que por lo menos encontremos algún equilibrio básico en la sala de terapia intensiva, ¿no es cierto?, para que los remedios políticos, económicos, sociales comiencen a funcionar. En el enfrentamiento en plena de sala terapia intensiva no hay cuerpo económico, social y político que pueda recuperarse. Por lo tanto, lo primero es la paz social, ¿no es cierto?, y cierto horizonte de estabilidad para realizar las elecciones y a partir de eso iniciar una reconstrucción de un país que por la pandemia, por la crisis económica ha sido duramente golpeado. Y tener corazón, caramba, para que se entienda el efecto que tienen los bloqueos, para llevar la ayuda a los más necesitados, para los niños con los con los tanques de oxígeno. ¿Qué tienen la culpa ellos de esta torre de Babel y de esta intolerancia que ha crecido y ha estallado al punto de poner a Bolivia en una situación de no entenderse entre los ciudadanos tan terrible? Deseamos que encuentren ese cauce y pronto. Deseamos que piensen en el país, esas dos fuerzas políticas, más que pensar en el poder, y te agradezco muchísimo esta perspectiva que en un día como hoy, después de todo lo que vimos el fin de semana, Gonzalo, pues sí es preocupante. Gracias por esta opinión. Muchas gracias, Gabriela, y gracias por tus intenciones. Nosotros estamos acá en la opinión, en el análisis, apostando de que sí es posible una salida pacífica, acordada y pactada en Bolivia. Pues sí, ojalá que así sea. Muchas gracias. Gracias.